Buenos días. Buenos días. Buenos días. Esperemos que se conecten sus compañeros para poder revisar el examen de física. A ver, los que pueden ayudarme con la cámara, gracias. Si no, toditos apagados las cámaras. A ver. Listo, chicos. A ver, aquí está el examen de física. ¿Qué es lo que tenían que realizar? A ver, dice, escriba verdadero o falso. Aquí sí les ayudé bastante a la mayoría. Por ejemplo, si es que tenían 2 malas, igual les puse 2 puntos. Entonces, ahí pueden revisar. A ver, dice, fuerza es cualquier interacción que genera un cambio en un cuerpo. ¿Verdadero o falso? ¿Qué es? ¿Verdadero o falso esa de ahí? ¿Qué pasó que están tan calladitos? A ver, fuerza es cualquier interacción que genera un cambio en un cuerpo. ¿Verdadero o falso? ¿Qué pusieron ustedes? Yo creo que puse verdadero. Verdadero. Ya, esto es verdadero, ¿no es cierto? Si es que produce un cambio, por ejemplo, una fuerza, si nosotros empujamos un carro, hubo un cambio, se movió, ¿no es cierto? ¿Cuánto se trasladó? Eso es una fuerza. Listo. Existen 2 tipos de fuerza, de contacto y de rozamiento. ¿Verdadero o falso? Creo que es falso. A ver, existe. Eso estaba en su texto. En el texto estaba eso de ahí. ¿Qué tenían que poner, chicos? Porque no es solo una fuerza, hay bastantes tipos de fuerza. Pues soy Mario. A ver, sí son 2.
Son dos clases de fuerzas, pero no es de rozamiento. Ya no es de rozamiento. Entonces la respuesta ahí es falso. También tenían que poner falso. Ahí pueden ir revisando los que tienen el libro. Los que tienen su examen, perdón. Ahí pueden ver si es que yo les califique bien o mal. Entonces la siguiente es falso. Falso. Siguiente. La fuerza y el peso se miden en newtons, ¿verdadero o falso? Por ejemplo, esta pregunta de aquí, ¿se acuerdan que yo les había dicho que les iba a tomar una lección de todos los parámetros? Por ejemplo, esta es una pregunta de esas. ¿La fuerza y el peso se miden en newtons? ¿Sí o no? No es la fuerza de la masa. No, la masa se mide en kilogramos. Esto es verdadero. Sí se mide. El peso y la fuerza sí se miden en newtons. Verdadero. Siguiente. La fuerza normal está presente en cuerpos que se encuentran colgados en una superficie. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso, si es que está colgado, recuerdan que yo les decía que hay fuerza normal, solo si es que está en una superficie, si es que está colgado, no. Si es que está colgado, no tiene fuerza normal. Entonces aquí era falso. Siguiente, el diagrama de cuerpo libre se refiere a representar fuerzas en un plano tridimensional. ¿Verdadero o falso? Nadie me responde. ¿Cuántos conectados? Están 14 conectados y nadie me responde. ¿Qué pusieron ustedes? Acuérdense en lo que pusieron. No importa si está mal. El diagrama de cuerpo libre se refiere a la representar las fuerzas. Falso. Falso. Falso, ¿no es cierto? Es a un diagrama, a un plano bidimensional, no tri. Falso. Por último, el peso sigue la posición del cuerpo. En estos la mayoría tiene mal. Falso. El cuerpo no sigue la posición del cuerpo. El peso siempre es vertical. Recuerdan que yo les decía, si es que el cuerpo está así, el peso es vertical. Pero si se inclina igual, el peso es vertical. Que siga la posición del cuerpo significaría que esté así. Pero no, el peso siempre está en posición vertical. Entonces, estas eran las respuestas que debían tener, chicos. Fuerza es cualquier interacción que genere un cambio en un cuerpo, verdadero. Existen dos tipos de fuerza, de contacto y de rozamiento, falso. No es de rozamiento, ¿ya? La fuerza y el peso se miden en newtons, verdadero. La fuerza normal está presente en cuerpos que se encuentran colgados en una superficie, falso. Diagrama de cuerpo libre se refiere a representar las fuerzas en un plano tridimensional, falso. Y el peso sigue la posición del cuerpo, falso. ¿Ya? Estas eran las respuestas que debían tener. Vamos con la siguiente. Complete la definición de cada ley y escriba un ejemplo en donde se aplica. ¿Cómo se llamaba la primera ley de Newton? Ley de Inercia. Ley de la inercia. Un ejemplo, a ver, un ejemplo. Cuando Cuando hay movimiento de un auto, puede ser. Ya, cuando hay movimiento de un auto. Muy bien, ya ahí está. Segunda ley de Newton, ¿cómo se llama? Movimiento. La ley define la fuerza. Ley que define la fuerza, muy bien. Ley que define la fuerza. Ejemplo. Cuando pateamos una pelota, puede ser. Ya, cuando pateamos una pelota. Ahí podemos ver con qué fuerza le pateamos. ¿Sí? Cuando pateamos una pelota. Listo. Tercera ley de Newton. Reacción. La ley de acción y reacción. Ejemplo. Cuando empujamos un auto. Cuando empujamos un auto, ya, la acción puede ser que empujamos, la reacción que se mueve, ¿no es cierto? Cuando empujamos un auto. Listo, la mayoría tuvo bien aquí, entonces no me voy a demorar mucho. 2 puntos más, sumados. Ahora, esta pregunta les comento que sí me causó malestar, chicos, porque este ejercicio lo hicimos en clases. Este ejercicio está en el libro.
Entonces, quiere decir que no están reteniendo lo que estamos viendo en clases, no están entendiendo. A ver, dice, calcule la fuerza ejercida cuando una pelota de 3 kilogramos. ¿Qué es 3 kilogramos? Libras, tal vez. No. No, a ver, ¿qué parámetro es? Digo, ¿qué es? Peso, velocidad, ¿qué es? Masa. Masa, ¿no es cierto? Eso yo les decía, la mayoría, por ejemplo, no pudo hacer porque no saben qué significa cada cosa. Y como les decía, a ustedes en el ejercicio no está una pelota de masa de 3 kilogramos. No, sino solo 3 kilogramos. Ustedes tienen que entender que eso es masa. Velocidad constante, les dice. Si la velocidad es constante, ¿cuánto vale la aceleración? Primera, movimiento rectilíneo uniforme. Cuando la velocidad es constante, ¿qué pasa con la aceleración? Es cero. La aceleración es cero. ¿Cuál es la fórmula para hallar la fuerza? Fuerza es igual a masa por aceleración. Fuerza es igual. ¿Cuánto vale la masa? 3. ¿Cuánto vale la aceleración? 0. Fuerza es igual. 3 por 0, 0. Creo que este ejercicio solo resolvió un estudiante. De ahí, o 2 estudiantes. De ahí no resolvió más. Siguiente. Una pelota de 3.500 gramos. ¿Qué es 3.500 gramos? ¿Qué será eso de ahí? Igual, ¿será peso? ¿Será velocidad? ¿Será aceleración? ¿Qué es? Peso. No, el peso se mide en newtons. ¿Qué es 3.500 gramos? Masa. Masa. Entonces, la masa es igual a 3.500 gramos. Con una aceleración. Aceleración es igual a 2 metros por segundo al cuadrado. Ahora, otra, y este ejercicio les puse también para evaluarles lo que son, en qué unidades se mide. La masa, su unidad fundamental es el kilogramo, pero aquí está en gramo. Entonces ustedes tienen que hacer una transformación. ¿Cómo hacen esa transformación? 3.500 tienen que dividir para 1.000. Y ahí obtienen 3.500 dividido para 1.000, 3,5 kilogramos. Ahí sí. ¿Por qué para 1.000? Porque un kilogramo es igual a decir 1.000 gramos. Por esa razón. Después que obtienen esto, otra vez, fuerza es igual a la masa por la aceleración. Fuerza es igual. ¿Cuánto vale la masa? 3,5, que multiplica a 2. 3,5 por 2, ¿cuánto es? 7 newtons. Eso tenían que hacer en el segundo. En el último, solo tenían que reemplazar una pelota de 0,9 kilogramos. 0,9 kilogramos es masa. Masa es igual a 0,9 kilogramos. Aceleración igual a 2, nos dice 2 metros por segundo al cuadrado. Otra vez, fuerza es igual a masa por la aceleración. Fuerza es igual a masa que vale 0,9 por la aceleración que vale 2. Ayúdenme sacando esa respuesta. 0,9 por 2, ¿cuánto es? 1.8. ¿Ya? 1,8 newtons. ¿Dónde estaba lo complicado, chicos? Eso sí, muy poquitos resolvieron. Creo que 2 o 3 resolvieron. 2 o 3 estudiantes. Los demás no. Ya, entonces eso es lo que tenían que hacer. De hecho, estaba buscando el libro para ver en qué página estaba eso, pero era el mismo. Les acepto que se hayan equivocado en la B, por último, porque tenían que hacer esta transformación. Pero la A y la C estaban idénticas a lo que resolvimos en el libro. Sí, idénticas. Y resolvimos en clase. Por último, diagrama de cuerpo libre. Dice, grafique las fuerzas. Esto también, fíjense. Grafique las fuerzas que se encuentran presentes en las dos masas. La mayoría solo hizo en una. Entonces ahí dice que se encuentran presentes en las dos masas del sistema. Dibújelas en el diagrama de cuerpo libre. Entonces lo que yo les dije es que primero
grafiquen en el dibujo y después le pasan al diagrama de cuerpo libre. ¿Qué era el diagrama de cuerpo libre? Al plano cartesiano. Empecemos con la masa de 50 kilogramos. Ya. ¿Cuáles son las dos fuerzas que siempre están presentes? ¿Cuáles son? A ver, díganme ustedes, ¿cuáles son? El peso. El peso, ¿no es cierto? Entonces el peso, algunos también graficaron mal el peso. Entonces el peso, chicos, siempre hacia abajo. No importa si es que está virado el objeto, no va así, sino siempre recto. Ahí está el peso. ¿Cuál otra masa? La normal. Y la normal. Ya, entonces la normal de igual manera. La normal sí sigue la posición del cuerpo. Esa sí sigue la posición del cuerpo. Entonces ahí está. La normal rectita. Ahí está. No hay más. No hay más. Son esas dos únicas que están presentes ahí. Si dibujamos en el diagrama de cuerpo libre, ¿qué significa? A ver, veamos. Entonces dibujamos nuestro plano cartesiano. Listo. ¿En dónde está el peso? ¿En qué cuadrante? Yo les había dicho que se fijen aquí. Ustedes tienen el plano encima del dibujo. Ya miren, ahí está. ¿En qué cuadrante está? En el cuadrante 3. En el tercer cuadrante, ¿no es cierto? Entonces ahí está. Ya, aquí dibujamos entonces el peso. Ahí está el peso. ¿Y la normal? Está aquí. Ahí está. En la Y. Ahí. Y ahí está. Entonces aquí tenemos el peso y la normal. No teníamos que hacer nada más. Nada más. Vamos con el siguiente. Este es en la primera. ¿El ángulo? El ángulo no era necesario que le dibujen, pero el ángulo, no sé si les mencioné, que siempre se tiene que medir desde el eje Y. Entonces sería, este de aquí es el ángulo. ¿Ya? Siempre dirigido hacia Y. Aquí está el ángulo de 42 grados. Pero bueno, ese todavía no le tenían que considerar, sino solo ahí. ¿Ya? Con que hayan dibujado eso de ahí, estaba súper que bien. Pero algunos dibujaban primer cuadrante, el peso, entonces ahí sí hubieron errores. Esto es del primer cuerpo. Vamos con el siguiente cuerpo. Ese cuerpo tiene una sola fuerza. ¿Cuál es? Peso. El peso, ¿no es cierto? Aquí no hay normal, el peso hacia abajo. ¿Por qué no hay normal? ¿Qué habíamos dicho? Que los cuerpos deben estar asentados en una superficie y este cuerpo está colgado. Entonces no hay normal aquí, no hay. Lo único que tenían que dibujar es ese peso. Dibujamos nuestro plano cartesiano. Dibujamos otro plano cartesiano así. ¿Cuál es la única fuerza que deben graficar? El peso. ¿En dónde va el peso? Y. En Y, ¿no es cierto? Hacia abajo. Listo. Y ese era todo este examen que tenían que resolver. ¿Cuánto nos demoramos? 19 minutos. Dicen, pero Diga. por ejemplo aquí dice que aquí estoy 8 bolas, yo creo que por eso me saco ese 0.5 menos. Ya, ¿de cuál? Dice un ángulo de 90, dice la fuerza siempre está a un ángulo de 90 grados. ¿En dónde dice eso? Aquí en la normal. Ya, en el texto. Pero la normal, Javier, está solo si es que, hay normal solo si es que está apoyada a una superficie, ¿sí? Solo si es que está apoyado. Este cuerpo de aquí, usted creo que aquí sí dibujó la normal. Este cuerpo de aquí está colgado, ya, ustedes se fijan que está colgado por una polea. Ese no tiene normal. La normal siempre está a 90 grados, perfecto. Por esa razón siempre se grafica en el eje Y positivo. Pero siempre y cuando esté apoyado una superficie, como yo les decía el ejemplo del celular, ¿no es cierto? Si es que está apoyado en algo, si es que está colgado, no tiene normal, ¿ya? No tiene normal. Solo si es que está, y eso sí, siempre está a 90 grados, por eso yo les decía que siempre, ese sí sigue la dirección del objeto. Por esa razón, la normal siempre la van a encontrar en el eje Y positivo, siempre. ¿Ya? Esa nunca va a estar inclinada ni nada por el estilo. ¿Entendido? Ya, sí, porque
Me confundí leyendo eso mismo. Ajá, sí, pero eso no se olviden. Siempre está en 90 grados, pero por ejemplo, Javier creo que le había graficado aquí la normal. No hay normal. Aquí sí hay una fuerza, pero esa fuerza es la tensión, que todavía no hemos visto. Ya, aquí sí hay una fuerza, pero es la tensión. La normal solo si es que un objeto está asentado en una superficie. Si está colgado, no hay normal. Listo, chicos, ¿alguna pregunta de todo lo que hemos realizado? Listen, disculpe, las notas nos va a dar igual que la de mate o no? Sí, ya les doy. Solo ahorita, si es que tienen alguna pregunta, que me digan. ¿No? Ah, así lo está. Estaba fácil, chicos, solo que se me pusieron nerviosos, creo. Ya. Verán que, y eso que no les mandé, no les dice que hagan un ejercicio de esto, sino solo les decidí que grafiquen las fuerzas. O sea, hay que ponernos un poquito más las pilas, chicos, a estudiar un poquito más. No han estudiado la mayoría. Listo, les publico las notas entonces. De igual forma, de esto solo tenemos un deber de física, entonces no creo que tengan inconveniente en igualarse. Aquí está. Esto es de los de terceros. Esperen, ya les publico los otros. Ya, aquí está, chicos, lo de física. Ya, igual solo hay un debercito que es de la fuerza. A ver, ¿quién no tiene? Bueno, Alejandro Condo no tiene ni el examen ni el deber. Anthony no tiene el examen. Bueno, René ya no está. Alex igual no tiene ninguno de los dos. Brian no tiene el deber. Solo tiene que igualarse un debercito. Jennifer, bueno, ya va a dar el examen después. Ya, bueno, pueden ver, chicos. Ya, ahí están las notas de todos. Igual Kevin, si está aquí, Kevin igualarse con los deberes. Usted me está debiendo de mate y de física. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? Miren esas notas hermosas que están en los exámenes. Están bajos en física. Profe, Dígame. disculpe, ¿cómo hago para poder entrar a la clase de modo para ver las asignaciones? Lo que pasa es que yo Es nuevo, ¿no es cierto? sí, soy nuevo y no noté. Ya, a ver, Kevin, ¿me puede mandar un WhatsApp usted? ¿Sabe mi número? Sí. Ya, entonces escríbame y yo le voy a mandar los códigos de las clases para que usted revise, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ya, pero no se olvide porque ya mismo son juntas de curso de ustedes y ya si es que se suben las notas así se van. Ya, entonces eso. ¿Quién más tiene que igualarse? Igualense, chicos, los deberes, ¿ya? Listo, ¿alguna pregunta? ¿No? No, dice. Ya, No. entonces, eso es todo, chicos. Hoy solo vamos a hacer eso, solo vamos a revisar los exámenes y con esto terminamos. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, ya pueden nomás desconectarse, ¿ya? Listo, chicos. Nos vemos la próxima clase. Chao. Gracias, Liz. Que Ya. pase bien. Gracias, Licen. Ya.